Bueno, no sé si ahí se ve. Sí, se está viendo, Doc. Ahí están viendo la presentación. Sí, Doc. Bueno. Entonces vamos a comenzar. Entonces, como les decía, voy a hablarles de conducta suicida. Mi nombre es Leonardo Payán. Bueno, entonces la conducta suicida, pues, es algo conocido desde, pues, muchos años, o sea, desde la antigüedad hasta el presente, las personas han tendido a suicidarse y pues aquí les traje o les puse algunas celebridades que probablemente ustedes han visto, que están relacionadas, que están confirmadas como suicidios, algunas que no, pero sin embargo que están de cierta forma involucradas. Esto es más que todo para que ustedes vean que pues la conducta suicida es muy común, tanto así que hasta las celebridades o personas conocidas pueden llegar hasta el suicidio. El suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial. Las causas del suicidio son muchas y se han, digamos que, investigado muchas cosas que pueden ser como tal el origen de esto. Entre esos están las causas genéticas. Se ha hablado de que, pues, digamos que las personas que heredan la impulsividad, las personas que tienen como tal enfermedades mentales que tienen, digamos que, fuerte relación con la genética. También se han hecho estudios en gemelos monocigotos, en adopción y todo este tipo de cosas que hablan sobre que el suicidio puede tener factores genéticos involucrados y neurobiológicos como neurotransmisores. También se han hecho investigaciones con serotonina y entre otros neurotransmisores un poco menos relacionados a esto, y también inclusive con genes que tampoco les voy a, digamos que a dar mucho detalle sobre eso. También se ha dicho que es multifactorial porque pues también está involucrado algunas cosas que tiene que ver con el entorno del paciente, con todo, digamos que asociado a violencia, violencia sexual, violencia física, el bullying, digamos que todo lo que tiene que ver con la cultura puede estar involucrado. Entonces, por eso es digamos que un fenómeno multifactorial. Es un evento privado y que finalmente puede llegar a lo público y, como vamos a ver próximamente, hasta los médicos, hasta los medios de comunicación pueden de todas maneras tener digamos que un papel importante acá. Y afecta diferentes entornos grupales. O sea, cuando hay un suicida en la familia puede afectar a los amigos, puede afectar a los familiares, inclusive puede darse fenómenos en los que otras personas allegadas a la persona que se suicidó se suiciden. Y pues es una cosa que termina siendo muchas veces reprochable o estigmatizada en la sociedad. Por eso en las intervenciones muchas veces va enfocada como a no reprochar como tal el pensamiento de estas personas. En el CIE-10, el suicidio se define como la muerte ocasionada por lesión autoinfligida informada como intencional. Y como todo, digamos que esto es un espectro, como muchas enfermedades psiquiátricas, e incluye estas cosas que pues vemos ahí en la pantalla. Está la ideación suicida, que digamos que es lo que uno inicialmente le tiene que indagar a estos pacientes cuando llevan a urgencias, que tiene que ver con los pensamientos que tiene la persona pues de la intención de suicidarse. Digamos que a veces la ideación suicida, como ustedes recuerdan en semiología psiquiátrica, tiene que ver mucho como con estos pensamientos que se le vienen del deseo de suicidarse. Ya cuando hablamos de plan, es cuando ya la persona tiene un poco más estructurado de cómo quiere realizar eso, o sea, dónde lo va a realizar, cómo, cuándo, el impacto que va a tener en sus familiares o amigos. Esto ya podemos hablar de que tiene un plan y nos habla un poco más de una ideación suicida un poco más estructurada.
El intento de suicidio es ya cuando la persona realiza como tal el acto pues de tratar de quitarse la vida, pero sin embargo no se quita la vida, entonces es un intento. Y el suicidio consumado es cuando ya desafortunadamente la persona pues se muere después de haber hecho un intento. Digamos que hay veces que en este espectro se puede incluir las autolesiones deliberadas, que son cuando las personas se autolesionan, básicamente todo lo que tiene que ver con cutting. Inclusive hay veces que las personas toman cosas tratando como de lesionarse, pero que no necesariamente tienen fines suicidas. Digamos que hay algunos estudios en niños que muestran que estas autolesiones deliberadas inicialmente puede que no estén relacionadas con la idea de matarse, pero son importantes porque pueden evolucionar a una idea o pues como tal un plan suicida propiamente dicho. Entonces, digamos que en todo el mundo es un problema, digamos que importante. El suicidio es la segunda causa de difusión entre personas de 15 a 29 años, o sea, es importante en la población joven, y más de 800,000 casos digamos que se evidencian en todo el mundo. Por eso digamos que es muy importante a nivel mundial tratar esto y digamos que intervenirlo en todas estas políticas de salud pública. Más del 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos o medianos, por eso es que Colombia probablemente está incluida en esto, y vamos a ver un poco más adelante el impacto que tiene en Colombia. Y los métodos que usualmente se usan para el suicidio más comunes, pues es el ahorcamiento o la asfixia, los venenos y las armas de fuego. Este es un mapa pues mundial sacado de un artículo que pues nos muestra pues cierta distribución del suicidio. Digamos que hay algunos países que están en blanco porque pues en este artículo no tenían los datos, pero vemos que pues hay una distribución. Hay veces que muestran que en Europa del Este, Rusia, África, está en rojo porque pues está disparado el suicidio allá, y que hay algunos países con menos prevalencia de suicidio. Bueno, la tasa de suicidio mundial es más o menos de 11,4 por 100,000 habitantes, y un dato muy importante es que los hombres se suicidan más, pues digamos que terminan con un suicidio o una muerte resultante más importante que las mujeres. A nivel mundial se ha descrito que 2 veces más, pero vamos a ver que en Colombia es un poco más. En países de ingresos bajos o medios, como les decía, tienen una mayor prevalencia, y hay unas tasas elevadas en mayores de 70 años también, pero pues lo más importante es en pacientes jóvenes, como les decía. Y los datos pueden variar de país a país, porque eso también depende muchas veces de las políticas o más que todo digamos de cómo tienen o cómo identifican como tal los casos de suicidio, porque eso también va a variar del sistema judicial, de las creencias culturales, de qué es suicidio para un país y qué es suicidio para el otro. Entonces, por eso es que eso también puede hacer que las tasas varíen. Y el suicidio puede hacer que, digamos, que se convierta en un círculo vicioso de pérdida de la productividad de la familia, porque cuando se suicida un familiar y muchas veces ese familiar resultaba que era una persona que sustentaba toda la parte económica de la familia, va a haber pérdida de la productividad. Esto va a generar bajos ingresos, va a generar que otros familiares tengan esa presión económica y de pronto resulta en suicidio. Entonces eso inclusive puede generar que eso se vuelva un círculo vicioso en algunas familias. La ideación suicida en Colombia, digamos que se ha visto más que todo en las situaciones de pobreza, como lo ha mencionado anteriormente. En bachilleres es muy frecuente. Digamos que la tasa más alta de suicidas es más que todo en personas que pasan la primaria o bachillerato. Adicionalmente, cuando son personas separadas o viudas,
Y pues aquí en Colombia, de hecho, muestran que pues, algo muy bajito, que tenían un 14,6% trastorno mental. Sin embargo, en otros países se ha visto que la tasa de trastornos mentales en las personas con suicidio es bastante alta. Más que todo lo que tiene que ver con depresión y ansiedad, tienen, digamos que una prevalencia muy frecuente en las personas que presentan suicidio. Y Bogotá resulta ser la ciudad más afectada por este fenómeno. Pues digamos que en algunos estudios que se han realizado aquí en Colombia, la ideación suicida está más o menos en el 5,5% en hombres y en el 7,6% en mujeres. Ya como tal el plan se ve en 2,7% en mujeres y el intento de suicidio se ve en 1,9% en hombres y 3,3% en mujeres. O sea, esto nos daría, digamos que, el paso para pensar de que las mujeres realizan más intentos que los hombres de suicidio, pero los suicidios consumados son más en hombres y esto muchas veces tiene que ver con el método que se elige, porque es muy frecuente que las mujeres elijan como método de suicidio los venenos que tienen, digamos que, menos letalidad que el ahorcamiento, que es como el método que usan los hombres para suicidarse. Vemos que desafortunadamente en Colombia ha habido una tendencia a la alta de las tasas de suicidio. Vemos que en el 2009 estaba un poco más baja, con más o menos 4,5 por cada 100.000 habitantes, y ha venido aumentando. En el 2018 se hace el estudio de forensis de medicina legal que muestra una tasa de 5,93. Entonces ha aumentado y pues esto pues indica que hay que mejorar un poco como tal las políticas para controlar este fenómeno en Colombia. Y adicionalmente identificar qué es lo que está pasando y por qué durante estos años ha venido subiendo. Se presume que por cada suicidio ocurren entre 10 a 20 intentos de suicidio. Y aquí en Colombia, como les mencionaba, la incidencia en hombres de suicidio consumado puede llegar hasta 4 veces más por cada mujer que pues, realiza un suicidio. La mayoría de suicidios pues, han ocurrido, como les decía, entre 20 a 29 años aquí en Colombia. Y lo del bajo nivel educativo, los departamentos más afectados es Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, y luego le sigue Cundinamarca y Santander. El método aquí en Colombia, el que más elige es el ahorcamiento. Esto varía también de país a país, por decir en Estados Unidos que digamos que está autorizado el uso de armas, allá el método más usado es las armas. Aquí el ahorcamiento es el principal, luego le siguen los tóxicos, luego las armas de fuego y posteriormente el lanzamiento al vacío. Muchas veces saber lo del método tiene que ver con políticas de control. Digamos que muchas veces estas políticas van enfocadas a disminuir, por decir, en India, lo que se intentó hacer era quitar como tal las armas de fuego para tratar de disminuir el suicidio y pues digamos que a veces pueden haber fenómenos como que se quita un método, pero las personas como que buscan otros métodos para realizar el suicidio. Entonces, digamos que es una cosa que es compleja, pero idealmente tiene que ser integral y mirar cómo se pueden limitar todos estos métodos. Digamos que hablando de un poco de tóxicos, una forma de limitar los métodos en cuanto a los medicamentos es, por decir, formular medicamentos que no son, que uno sabe que tienen potencial, perjudicial para la salud, ya sea como por decir antidepresivos tricíclicos, en los que uno sabe que son bastante letales cuando se usan en sobredosis. Entonces, digamos que una recomendación acá sería que como médicos generales no a todo el mundo no le diéramos amitriptilina o tricíclicos por cualquier cosa, porque digamos que a veces hay una tendencia de formularlo para la cefalea, para las migrañas, para el dolor, sin
estar seguros es que la persona no está sufriendo como tal de un trastorno depresivo o que tiene ideas suicidas. Entonces, si se formula esto y se le da un blister de 30 pastillas, la persona puede suicidarse con esto. Entonces, identificar los medicamentos que pueden ser potencialmente letales, si es necesario dárselos, pues limitar también el número de pastillas que se le va a dar, limitar también estar bajo supervisión de los familiares, que los familiares estén manejando los medicamentos en caso dado que se haya identificado una conducta suicida y limitar pues también a las farmacias que pues venden estos medicamentos, pues idealmente no vendan medicamentos potencialmente letales. Digamos que en algunas de las razones que se ha visto que son como las que llevan al suicidio aquí en Colombia, la principal en el último estudio es la enfermedad física o mental, luego le siguen los conflictos de pareja o expareja y la tercera es las causas económicas. En las mujeres, la cuarta es el desamor. Entonces esto es importante también identificarlo cuando una persona tiene ideación suicida, preguntar la causa de lo que o los problemas que está teniendo la persona que lo están llevando a tomar esta decisión para ver cómo se puede intervenir. Entonces, si les llega un paciente con riesgo de suicidio es importante ver los factores de riesgo que puede tener esta persona. Ya hemos mencionado algunos, ahorita más adelante vamos a resumir un poco esto, pero digamos que entre los factores más importantes están los intentos previos. Es indispensable que ustedes pregunten a las personas si la persona ha tenido intentos previos y estos intentos es importante desglosarlos, importante desglosar qué lo llevó a ese intento, cómo fue ese intento, y eso nos va dando información de posibles cosas que puede hacer en este nuevo intento. Entonces es importante indagarlo y si lo identifican es muy, digamos que nos predice mucho que esta persona puede repetir esta conducta. Adicionalmente, como les mencionaba, los acontecimientos vitales estresantes, entre esos pues los que les nombré, también está el duelo, digamos que es importante, los problemas económicos, la pérdida de empleo y demás. La impulsividad, que es importante también en trastornos de personalidad, digamos que en especial todo lo que tiene que ver con trastorno de personalidad límite y trastorno de personalidad antisocial, que son las personalidades más impulsivas y más asociadas al suicidio, y pues las historias de maltrato, violencia sexual y matoneo también es importante tenerlas como factores de riesgo. Sí. ¿Qué hacemos con los pacientes que están traídos por sus cuidadores, es decir, menores de edad, donde ya hubo un intento de suicidio según cuidadores o según personas observadores, pero la persona niega a aceptarlo y niega a hablar de esta situación? O sea, si es una persona menor de edad que viene con cuidador y la persona no quiere hablar del intento. Que no quiera hablar del intento y además lo niega. Y lo niega. Bueno, es importante que si una persona, porque puede pasar, y más que todo con los menores de edad, que no hablen del suicidio y que nieguen. Y entonces es importante primero, pues si viene con cuidador, hablar con ellos. Muchas veces los cuidadores, todo lo que tiene que ver con padres, amigos, familiares, tienen como información sobre digamos que el posible acto de suicidio. Entonces nos pasa mucho que cuando uno entrevista a un adolescente, el adolescente diga, no, todo está bien, no pasa nada, yo no me quiero morir, etc. Pero cuando uno habla con el cuidador nos dice, no, es que hace rato está diciendo que se quiere morir, no está comiendo, está aislado, o nos dejó una carta, o llamó al amigo y le mandó un mensaje dramático de que se iba a matar.
Entonces, con esa información ya tenemos cómo abordarlo, ya nos da indicios de que es una sospecha de suicidio, a pesar de que la persona nos negó toda la información. Entonces, es importante que con una persona que está con sospecha de suicidio o que haya hecho un intento y que no nos haya dado información, recolectar esa información con los familiares. Más adelante también voy a hablar de eso y digamos que en caso dado que pues, se haya detectado como estas cosas y la persona no nos haya dicho, igual nos toca como tal abordarlo como un posible intento de suicidio. Bueno, entonces en cuanto a la evaluación de riesgo, hay unas escalas, pero es importante que tengan en cuenta que la evaluación es clínica, o sea, uno con un intento de suicidio tiene que fijarse es en toda la entrevista que uno está realizando, no en solo las escalas. Las escalas solo nos deben servir como un apoyo para, digamos que complementar la información que uno realizó mediante la entrevista. Durante la entrevista, pues ustedes ya saben, en semiología, preguntar ideación suicida, preguntar y desglosar bien cómo son estas ideas, el plan, las ideas de muerte. La desesperanza es importantísimo porque la desesperanza nos habla muchas veces, o sea, la desesperanza me refiero a la persona que nos está diciendo, no, es que ya no hay nada que hacer, ya eso ya no, mejor dicho, ya no puedo hacer nada para mejorar mi estado mental o mi estado de salud o mi trabajo, o bueno, lo que sea, porque eso nos habla de que la persona ya no tiene esperanzas para absolutamente nada y muy probablemente ya está ideando cómo matarse. Entonces es ideal evaluar la desesperanza. Y ya con esa entrevista, pues ahí sí podemos hacer escalas de evaluación. Está la escala de Beck, está la escala de Hamilton, que son las estandarizadas aquí en Colombia, y podemos usar la escala SAT-Persons, que no está como tal validada, pero nos permite, es una escala muy práctica en el sentido de que digamos que es, aquí está, perdón, ay, me retrocedí, perdón un segundo. Es una escala que nos permite como tal ver como los factores de riesgo rápidamente y ahí como complementar la información. También durante la evaluación hay que considerar si la persona está en ansiedad, en agitación, porque digamos que estas dos cosas va a hacer que la persona tome de manera impulsiva acciones contra su vida, entonces es importante manejarla. Como les hablaba Juan Camilo en la charla de agitación, pues la persona va a estar muy agitada, va a estar muy agresiva, inclusive puede hacer algo no solo contra ustedes, sino contra su vida. Entonces es importante hacer todo el esquema del manejo de la agitación para que la persona se relaje antes de pues, tomar cualquier cosa. Tener en cuenta pues las ideas de muerte recurrentes, también la disponibilidad del método, por decir si es una persona que es policía, auxiliar de enfermería, bueno, cualquier cosa que tenga a la mano medicamentos, armas, lazos o lo que sea, tener en cuenta que esa persona tiene un poquito más de riesgo de suicidio que una persona pues sin esas posibilidades de acceso, y los rasgos de personalidad que ya les había hablado. Esta es la escala de SAT-Persons, que pues básicamente, pues aquí está en español, lo pueden buscar en inglés, que nos da SAT-Persons ahí como un acróstico y como para recordar ahí como tal las frases, pero habla de sexo masculino, por lo que les mencionaba, la edad entre 19 a 45 años, la depresión y desesperanza, que es como la patología más prevalente, los intentos de suicidio previos, como les decía, es un factor de riesgo muy importante en el suicidio, el abuso de alcohol y drogas, que también se ha descrito como un factor importantísimo de riesgo, más que todo si es concomitante con depresión o trastornos de personalidad, que muchas veces lo es. La pérdida del pensamiento racional, por decir, en pacientes psicóticos o con trastorno cognitivo, muchas veces personas con esquizofrenia, que adicionalmente ustedes le ven síntomas de depresión, o que la persona, a pesar de su esquizofrenia, alcanza a tener cierta
introspección sobre lo que le está pasando, sobre su deterioro mental, muchas veces estas personas van a tener un riesgo aumentado de suicidio. El plan organizado de suicidio a la valoración, si no tiene apoyo psicosocial, porque es una persona que tenga como tal un riesgo de suicidio no tan alto, pero resulta que es un hombre que vive solo y que fuera de eso no tiene familiares aquí en Colombia, entonces uno tiene que pensar muy bien si le va a dar salida a ese paciente. Y la declaración pues, de intención en un futuro de suicidio, o sea, que la persona, a pesar de que le hicieron la intervención, la persona sigue diciendo, no, es que yo me quiero matar, es muy probable que esa persona requiera hospitalización porque tiene la idea clara de que se va a matar. Esto da unos puntajes, en teoría mayor de 2 ya nos tiene que indicar que o podemos darle un manejo ambulatorio intensivo o requiere hospitalización, pero como les decía, uno no se puede fijar en estas escalas para tomar esa decisión tiene que ser durante la entrevista, hay que sumar todos estos factores porque fíjense que puede ser una persona con intentos previos de suicidio y de abuso de sustancias, o puede que sea una persona con psicosis o bueno, lo que sea, pero puede que nos dé menor de 2 y ustedes pueden pensar que, no, este paciente no tiene alto riesgo de suicidio y resulta que sí, porque resulta que los factores de riesgo que tenían eran factores muy importantes. Entonces es importante que sea durante la valoración que tome la decisión y si quieren se apoyan con la escala y no al revés. Cuando están haciendo la valoración, ya saben que es importante hacer la valoración física y pues como urgente es lo primero que tienen que hacer si les llega alguien con intento de suicidio y adicionalmente pues hacerle todo el soporte vital. O sea, antes de ponerse como tal a hacer una entrevista pues completísima de psiquiatría, hay que hacer que la persona pues no vaya a morirse por las complicaciones relacionadas al intento. También es importante acá que si ya está, o sea, que primero realicen el soporte y ya cuando la persona sea capaz de llevar una entrevista, ahí sí se puede remitir a psiquiatría, o sea, que le puede hacer como tal una entrevista completa. ¿Por qué? Porque pasa que en los hospitales remiten muchas veces pacientes que están intubados, que están, que están con alteraciones del estado de conciencia y demás, y que no pueden ser entrevistados. Entonces no tiene realmente valor uno pedir una interconsulta a psiquiatría, por decir, si uno está en un hospital cuando el paciente no puede hablar o cuando el paciente está apenas como en reanimación. Entonces, por sentido común es importante que la persona ya esté, por lo menos que pueda hablar y que ya esté con todo el soporte vital para mandar la valoración a psiquiatría. Adicionalmente, pues durante estas entrevistas hay que favorecer la comunicación, hay que evitar las actitudes negativas y evitar cosas como de juzgar al paciente que por qué hizo este intento de suicidio, cosas de esas, porque pues la idea es empatizar con este paciente para que nos cuente toda la información necesaria. Idealmente entrevistarlo en salas separadas, eso teniendo en cuenta que a veces en los servicios de urgencias está un paciente al lado del otro, entonces no es ideal entrevistar a la persona ahí porque pues la persona puede por pena no negarnos la información de que se intentó suicidar. Adicionalmente preguntar directamente por la ideación suicida, claramente no de entrada, pero sí ir hablando con la persona, ir buscando el momento ideal para que la persona hable sobre esto, si la ven muy triste y si les comenta, por decir un ejemplo, que está pasando por una tusa o que perdió el empleo y que se ha sentido muy triste, ustedes pues cuando están indagando los síntomas de depresión o estas cosas, pueden decirle, pero venga, usted de pronto ha pensado en quitarse la vida, ha pensado en la muerte como tal, y es muy probable que el paciente les empiece a hablar sobre la ideación. Hablar sobre esto no va a aumentar el riesgo de suicidio, no es que ustedes les estén dando ideas a la persona de que se mate.
Es importante antes indagarlo de forma cálida y empática, y eso va a permitir que la persona inclusive se sienta como liberada, como que se quitó un peso de encima. Es importante, como les mencionaba, implicar a la familia y allegados e interrogarlos muy bien, adicionalmente para complementar la información. Y lo otro es que decirles a los familiares que pues también intenten no juzgar al paciente, porque muchas veces estos familiares van a decirle, sultanito, pero ¿por qué se quiere matar? Pero es que eso no es de Dios, eso no es ta. Entonces tratar de que eso no pase. Decirle a los familiares claramente que pues hay que tratar de ser empáticos y de entender al paciente de que está pasando por una situación difícil y grave y que requiere tratamiento. Adicionalmente, pues si uno tiene un paciente en observación, tiene que reevaluarlo regularmente. No es que yo ya me perdí y yo ya no sé qué pasó con ese paciente, porque resulta que si ese paciente llega a quedar solo en una sala o algo así y tiene una fuerte idea de suicidio, pues se va a intentar matar, ya sea con los cables, con las sábanas, con lo que sea. Entonces es importante que ustedes reevalúen con frecuencia a su paciente que quedó en observación, y adicionalmente que dejen a alguien a cargo, ya sea enfermería, ya sea un familiar, ya sea quien sea, que quede como supervisando al paciente de que no vaya a pasar nada pues durante la estadía en el hospital. Es un evento de notificación obligatoria al CIVIGILA, y adicionalmente es importante que eliminen todos los métodos de autolesión cuando el paciente está en el hospital y también cuando está en la casa. Entonces es importante que pues durante el hospital, que vigile, pues es más fácil porque pues está el personal de enfermería, pero como les decía, dejarlo con cuidadores y evitar dejar por ahí tijeras, dejar por ahí elementos con los que las enfermeras pues trabajan, evitar dejar cosas potencialmente lesivas, y en la casa también darle recomendaciones a los familiares de los fármacos, de que supervisen fármacos, de que eliminen fármacos que realmente llevan años ahí y nadie los utiliza, que eliminen cosas potencialmente letales, que si tienen armas en la casa las escondan o miren cómo hacen, pero la ideal es que se controlen cosas potencialmente lesivas. Y adicionalmente, como les decía, atender el estado mental y la angustia, que es, digamos que, muy importante porque nos puede llevar a acciones impulsivas. ¿Cuándo derivar sí o sí al psiquiatra? Digamos que hay unas cosas que habla una guía aquí colombiana del Ministerio de Salud sobre esto. Entonces nos habla que cuando tiene un trastorno mental grave, claramente hay que valorarlo un psiquiatra cuando tiene una conducta autolesiva previa, o sea que es la primera vez que consulta, pero resulta que el paciente se ha venido cortando o tiene un intento de suicidio previo o tiene alguna otra cosa que llame la atención, entonces hay que remitirlo a psiquiatría. Cuando tiene un plan de suicidio elaborado, por favor no vayan a dejar salir del hospital a personas que les están diciendo que es que se van a matar, que es que tienen el día, la hora, la fecha, el puente, todo eso ya nos tiene que indicar de que esa persona tiene que quedar hospitalizada o por lo menos tiene que ser valorada por psiquiatría. Como les decía, si se mantiene con la intencionalidad suicida, ustedes ya hablaron con el paciente, intentaron cómo abordarlo, hacerle la intervención en crisis y el paciente le sigue diciendo que se va a matar, a ese paciente tienen que pedirle la valoración. Lo de la situación sociofamiliar, como les había nombrado, digamos que si quedan dudas sobre la gravedad de la ideación, por decir como ustedes me preguntaban hace un momento, si la persona no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, si la persona llegó sola y fuera de eso como con una intoxicación de medicamentos, tiene alteración del estado de conciencia y no se tiene ni idea de qué fue lo que pasó con esa persona y no se tiene familiar, primero pidan la valoración a psiquiatría, no le vayan a dar salida a esa persona, y mucho menos si resulta que era una sobredosis y la persona les dice, no, es que porque va a pasar, o sea, es muy probable que ustedes lo vean, que hay algunas personas que después de que ya hacen el intento les van a decir, no,
pero pues yo no, realmente fue que simplemente es que me quería dormir, entonces yo por eso me tomé esas 3 tabletas de amitriptilina o me tomé esas 4 tabletas de trazodona. Siempre duden de esas personas que es que se automedicaron y resultaron en unidad de cuidado intensivo, porque muy probablemente es que estaban o muy desesperadas o se intentaron matar o eso. Entonces, si hay dudas, la dejan también y la piden valoración a psiquiatría. Si el plan, y si ya sobrevive, digamos que después de haber hecho el intento de suicidio y sobrevive, y resulta que hizo un intento supremamente letal, es importante que la persona sea valorada por psiquiatría. Por decir, se tomó 30 tabletas de amitriptilina, se colgó y lo encontraron, y mejor dicho, casi que se muere por la hipoxia que tuvo, o cosas de esas. Si el plan fue muy severo, valoración psiquiatría. Y bueno, los intentos de suicidio previos que ya lo había mencionado. Entonces, en cuanto a las intervenciones, no solo van a ser intervenciones como lo mencionaba anteriormente como tal del médico, sino también van a haber intervenciones del sistema de salud y los factores de riesgo ya de comunidades, intervenciones para mitigar los factores de riesgo y las relaciones, y las intervenciones para factores de riesgo individuales. Entre las intervenciones del sistema de salud y los factores de riesgo está la restricción al acceso a método, como les mencionaba anteriormente lo de India, el reporte adecuado de las noticias. Resulta que en medios de comunicación lo ideal es que no se realicen noticias extensas, descriptivas, donde hablen muy específicamente sobre el método, donde le pongan mucho dramatismo, porque eso nos puede generar, eso sí nos puede dar ideas de suicidio a personas que son muy vulnerables de este. Entonces, por eso es que los medios de comunicación tienen que, de cierta forma, restringir esta información a solo información básica, y adicionalmente también tienen que dar información de cómo manejar estos intentos y de cómo intervenir a estas personas, no solo dar el reporte del intento. Las políticas como tal de tratamiento de enfermedades mentales, porque como ven es un factor importante. Además, ahorita que pues tengan la oportunidad, bueno, si tienen la oportunidad de ver pacientes con enfermedades psiquiátricas o adicionalmente leer artículos, van a ver que la mayoría, por no decir todas, de trastornos psiquiátricos tienen un riesgo de suicidio aumentado, ya sea depresión, trastorno bipolar, consumo de spa, trastornos de personalidad, bueno, infinidad de cosas pueden tener aumento del riesgo de suicidio. Por eso la intervención a estas políticas de salud mental es importante, y permitir el acceso al sistema de salud. Adicionalmente, también las intervenciones dirigidas a grupos vulnerables, porque estos grupos van a tener un poquito más de riesgo de realizar intentos de suicidio por las mismas condiciones en las que se encuentran. Entonces están los inmigrantes, los afectados pues previamente por un suicidio, como les comentaba, los familiares, los amigos de estos, intervenir a estas personas posterior a que la persona se suicidó, porque muy probablemente puedan desarrollar ideas de suicidio. Adicionalmente, personas de la comunidad LGBTI, por la misma parte social y cultural, que pueden ponerlos un poco más vulnerables, y adicionalmente las personas indígenas y campesinos tienen un poquito más de riesgo de suicidio que las poblaciones habituales. Entonces, siempre tener en cuenta estos factores e intervenirlos, ya sea de la parte cultural, de la parte social, de la parte económica. Todo este tipo de intervenciones son importantes. También la capacitación de guardianes, por decir también de identificar en algunas poblaciones personas de líderes comunitarios que nos permitan supervisar a estas personas, que nos permitan estar pendientes de estas, por decir en comunidades indígenas, y líneas telefónicas de ayuda, pues también son una forma de cómo ayudar a estas personas.
Y las intervenciones individuales, pues como tal, las intervenciones que tienen que ver como en el personal de salud, la evaluación y manejo del comportamiento suicida, el seguimiento comunitario, valorar las redes de apoyo y lo que pues ya les he venido mencionando anteriormente, ya como tal, en el tratamiento en atención especializada, lo que tiene que ver con psiquiatría, nosotros básicamente miramos 4 cosas muy importantes. La repercusión médica y quirúrgica que tuvo el intento, porque pues como le decía, si fue muy grave es muy importante y es muy probable que esta persona requiera hospitalización por psiquiatría. El riesgo de suicidio inmediato, si ya la persona tiene ideación suicida clara, es muy probable, o muchos factores de riesgo, no necesariamente muchos, pero sí algunos factores de riesgo importantes, muy probablemente requiere hospitalización, la falta de apoyo social y familiar y la necesidad de tratamiento de algunos otros trastornos. Bueno, en cuanto a la hospitalización, se recomienda una hospitalización por lo menos pues durante 4 días y pues esto depende del caso, ¿no? Porque pues es un trastorno depresivo que después del 4.º día, después de la semana sigue con ideación suicida, pues la hospitalización va a seguir hasta mirar cómo se trata, hasta que ya el fármaco esté actuando, hasta que ya se hayan verificado las redes de apoyo, hasta que ya hayan mirado la necesidad de algún otro medicamento, alguna terapia como la terapia electroconvulsiva, etcétera. Si el riesgo de suicidio es crónico, por decir, me refiero como a personas con trastorno límite de personalidad o personas ya con un deterioro cognitivo desde hace muchos años, con una depresión crónica y una ideación suicida crónica, pues digamos que se habla de que como tal, la hospitalización no necesariamente tiene que ser muy larga, puede ser entre 1 o 4 días, pero tienen que tener cuidado que aquí, o sea, puede que la persona tenga un riesgo de suicidio crónico, pero puede que la persona esté desarrollando o se esté empeorando de su sintomatología previa. Es decir, puede que sea una persona con un trastorno límite de personalidad, pero resulta que concomitantemente está cursando con un trastorno depresivo mayor. A esa persona no necesariamente se le deja 4 días, se puede dejar mucho más dependiendo de lo que requiera. Entonces esto es como una guía, pero no es que a los 4 días por lo que es crónico ya lo sacamos, sino que vamos viendo cómo evoluciona. Entonces hay que asegurarle el apoyo familiar, que es una de las cosas que más he repetido en la charla, por lo que es una de las cosas más importantes durante el intento de suicidio y requiere una estrecha supervisión. Si ustedes le dan salida a un paciente posterior a la valoración, porque resulta que era una ideación leve, la persona no tenía un plan estructurado, pero pues sí tiene ideas de suicidio, y resulta que ustedes, pues con la intervención la persona se calmó, no tiene factores de riesgo de suicidio, lo importante es que a las 24 horas le hagan seguimiento, ya sea ustedes, ya sea alguien del personal. Idealmente se recomienda que sea el médico tratante que le haga el seguimiento, que lo llamen, ya sea vía telefónica, para saber si la persona se le disminuyó el riesgo, si sigue con el riesgo, si la persona se desapareció, mejor dicho, cualquier cosa es importante identificarla a las 24 horas después. Y ya después del alta, lo ideal es procurar que el seguimiento de psiquiatría, por decir, si ustedes valoraron un paciente en urgencias y resulta que el paciente no tenía o no le vieron como tal la necesidad de remitirlo a psiquiatría de forma importante, es importante que lo remitan para que la persona pueda acceder a este servicio por lo menos la primera semana después del alta. Esto también se hace después de hospitalizaciones de psiquiatría, por decir, se le va a dar de alta a la semana, lo ideal es que tenga su control psiquiátrico. Bueno, lo ideal es que si a la semana no asiste la persona y no se sabe de esta persona, hay que tratar de contactarlo, porque la persona puede estar en depresión, puede estar pues tratan ahí, mejor dicho, todavía con su ideación suicida activa, entonces es importante tratar de contactarlo para intervenirlo de alguna forma, llamar a una ambulancia o lo que sea. Y adicionalmente, pues el seguimiento inicial
idealmente tiene que ser estrecho. Yo sé que el sistema de salud aquí en Colombia es complejo, pero idealmente se recomienda que sea semanalmente, y ya si la persona va mejorando, se puede hacer un poco con menos frecuencia, se puede hacer al mes, se puede hacer a los 2 meses, bueno, dependiendo de cómo vaya evolucionando la persona. Y en cuanto a los medios de comunicación, algo corto que quería comentarles, digamos que es cuando mejor dicho, cuando por un medio de comunicación se habla de suicidio, puede generar un efecto que se llama efecto Werner, que pues digamos que se origina por un libro que se llama The Sorrows of John Werner, que se publicó en 1774, y lo que pasó fue que cuando se publicó el libro, hubo varios casos en Europa de suicidio, más que todas estas personas inclusive tenían la misma ropa, usaban el mismo método de suicidio del libro y demás. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación pueden tener una influencia como tal en las personas, y más que todo en las personas vulnerables para el suicidio. Digamos que esto ya se ha estudiado y se ha comprobado, ya sea y se le han, digamos que puesto varios nombres, ya sea contagio de suicidio, imitación, copycat, cluster de suicide, y pues más que todo se ha estudiado en medios de comunicación tradicionales. Bueno, pues aquí digamos que importante lo que ya les había mencionado de cómo dar las noticias. Igual ustedes no van a dar noticias de medios de comunicación, pero sí es importante si alguna vez tienen cargos o tienen la posibilidad de comunicarse a medios de comunicación o algo, que tengan en cuenta estas cosas que pueden ser efectos importantes en las personas suicidas, y es más susceptibles las personas adolescentes. Hemos visto casos como lo de la ballena azul, adicionalmente vimos, digamos que la controversia que se hizo por la serie de televisión 13 Reasons Why, y también se ven casos después de muertes de celebridades en las que tenían influencia fuerte en, digamos que en algunos adolescentes o bueno, en algunas personas que escuchaban esta música. Bueno, en Internet, digamos que también se está como tal haciendo investigación sobre esto, ya que pues el Internet pues lleva relativamente poco a comparación de otros medios de comunicación. Adicionalmente se están viendo como tal otras estrategias, por decir, en Twitter y en Facebook se hacen estrategias de monitoreo a gran escala, inteligencia artificial para detectar algunas publicaciones de algunos usuarios que tienen o que pueden tener riesgo suicida, y adicionalmente digamos que posibilitar digamos que los chats de autoayuda, o digamos que la forma de intervenir estas cosas. Pero entonces es importante tener en cuenta los medios de comunicación, y era todo lo que les quería hablar sobre conducta suicida. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Doc, yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto se debe hacer lo de confrontar? Es que yo alguna vez escuché de un amigo que acudió al psiquiatra y había tenido intentos de suicidio, y el psiquiatra lo que hizo fue decirle, bueno, pues si se quiere matar, mátese, pero no lo haga con las pastillas que le di. Entonces, no sé si él ahí estaba intentando hacer algo o fue más bien una conducta errónea por parte de él. Bueno, lo que pasa es que digamos que hay algunos tipos de psicoterapia que usan como algunas técnicas de confrontación al momento que se habla con los pacientes suicidas. Digamos que ustedes como médicos generales no sería recomendable, porque muchas veces eso también tiene que ver con lo que uno va viendo del paciente. Si uno, digamos que ve que el paciente puede de cierta forma confrontarse, y además que también tiene que ver cómo se confronta, ¿no? O sea, uno o sea, yo no le recomendaría que le dijeran a nadie nunca que vaya y mátese, porque empezando que eso puede ser un problema médico o legal bastante grave. Inclusive la persona podría, después de la consulta, ir y escribir en algún lado que es que el psiquiatra o el médico me dijo que me matara,
Y les cuento que si ustedes dejaron salir a una persona con ideación suicida y se mató, se vuelve un lío en el berraco. Entonces, la idea es que ustedes no hagan este tipo de intervenciones de confrontación. La intervención, como les mencionaba anteriormente, tiene que ser muy empática, tienen que tratar de entender al paciente. Muchas veces estas personas están en una crisis terrible por muchas cosas, entonces la idea no es decir, ay, pero ¿por qué se intentó matar? Ay, pero ¿por qué usted intentó hacer esto o lo otro? Sino tratar de entenderla, de ponerse en los zapatos del paciente de que están en unas situaciones graves y adicionalmente porque eso nos permite también engancharnos al paciente, porque si entramos muy confrontativos, lo que va a hacer la persona es, primero, no nos va a contar toda la información, se le va a salir la piedra o va a decir a esta persona no le importo. Y segundo, en caso dado que sobreviva, que no se mate o lo que sea, la próxima vez no va a consultar a medicina general o a psiquiatría o a los servicios de salud, porque va a decir, no, pues es que allá lo que hacen es juzgarme y no me entienden y no sé qué, entonces probablemente se vaya y se mate solo. Entonces la idea es tratar de buscar ese enganche, hacer conducta, hacer como tal empatía y para que nos cuente todo esto. Como les decía, pues hay veces como cosas confrontativas, muchas veces tiene que ver cuando se ha identificado personas con trastornos de personalidad, por decir límites y estas cosas que muchas veces el problema no, digamos que no se enfoca como tal en el riesgo